Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy, más que una reseña literaria, me gustaría hacer otro vídeo especial, en este caso sería un especial Halloween. Me hace gracia llamarlo así porque yo realmente de niño desconocía esta fiesta de origen anglosajón que se incorporó probablemente en España, en mi vida, en nuestras vidas, con series televisivas de los años 80, como por ejemplo Cosas de casa, aquella serie que salía Steve Ulker y la gente se disfrazaba el 31 de octubre, que siempre me pareció una fiesta divertida y yo creo que ya está bastante incorporada en el resto del mundo. Yo la verdad es que he sido de adolescente y de niño un lector de terror, he vuelto después a ello y he estado haciendo un recorrido por mi biblioteca viendo qué libros tenía de terror. Me ha animado mi mujer, yo no estaba muy seguro de si tenía sentido en el blog hacer esto, en el canal literario, y me pareció divertido al final, me animé. Entonces he estado mirando libros en mi biblioteca, los he seleccionado aquí, voy a intentar ir un poquito deprisa para que esto no se acabe, porque mi cámara dura unos 24 minutos y medio. Me he dado cuenta que cuando pasé de leer tebeos a leer libros, el primer libro que leí con páginas y no con viñetas fue este, que lo leí cuando tenía 8 años para hacer 9, yo cumplía 9 en 1983. En Los tres investigadores, que leí casi toda la serie, El misterio del fantasma verde, lo leí con... debía ser la Semana Santa, creo, del año 83. Mi primer libro sin viñetas, o sea que no era un tebeo. Y había un misterio, había una casa abandonada, había un fantasma. Y en este libro ya descubrí algo sobre el género de terror y del misterio. Que el misterio, como diría Borges, es mucho más interesante que la resolución del misterio, porque la resolución del misterio de este libro, al final, el fantasma era una proyección con una linterna y ya con 8 o 9 años me dejó desconcertado diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué engaño es este? Pero bueno, fue divertido, las sensaciones esas del misterio, del terror, me gustaron. Luego también, como libros juveniles infantiles, por ejemplo, este recuerdo que me gustó, Ha llegado un extraño, de Molly Hunter, de la colección Barco de Vapor, que leía yo a los 10 años, más o menos, 11, y este era como una leyenda de las Islas Seriland, de una foca que se transformaba en un hombre muy bello y tiene que ver con el folclore de Escocia, de las islas del norte, y bueno, lo recuerdo, estaba bien. Realmente mi primer libro de terror para adultos creo que fue La niebla de Stephen King, que leí con 14 años, más o menos en el año 1988. Fue un libro que me gustó bastante porque era de terror y también porque me introducía en el mundo de los adultos, un mundo más violento. Cuando yo leía esto, por ejemplo, notaba que había algo edulcorado aquí detrás, a mis 10 o 11 años. Pero cuando ya leía esto, ese edulcoramiento en la realidad, en el terror, aquí ya no estaba, en Stephen King. Entonces, cuando yo leí La niebla, que no lo puedo mostrar a cámara porque me lo dejó un amigo, mi mejor amigo, experimenté algo con ese miedo a la violencia. Era una gente que era atacada por seres extraños en un supermercado, que se habían escapado probablemente de una base militar cercana, que habían abierto otra dimensión. Era un poco terror, ciencia ficción. Aquello me gustó bastante y me animé a seguir con Stephen King. Por ejemplo, leí de Stephen King El misterio de Salem Lot, sobre el tema de los vampiros. Probablemente ya no lo recuerdo mucho porque lo leí con 14 o 15 años, pero sí recuerdo disfrutarlo, recuerdo que me gustó. ¿Qué más libros de Stephen King he leído? Por ejemplo, este de cuentos, El umbral de la noche, que tenía algunos cuentos bastante buenos sobre mitos de terror, pero vamos, claro, esto ya tendría que volver a releerlo. Recuerdo unos gusanos, creo, que estaba bastante divertido. Los misterios del gusano se llama uno, que era muy Lovecraft. El último turno. Esto tenía buenos cuentos, este libro. Disfruté mucho a mis 16 años con este otro, con It. It me gusta además esa mezcla que hace Stephen King de los terrores cuando usa la fantasía, pero también son terrores reales, terrores al matón del instituto, al padre borracho, a la pobreza, y lo mezcla con esos terrores del subconsciente, esos terrores de las apariciones y demás. Ese estaba muy bien. Se notaba la influencia, que ya lo comenté en el canal, de este otro libro, por ejemplo, La feria de las tinieblas, de Ray Bradbury, sobre la gente de octubre, que es un libro muy cercano a Halloween. Me había apuntado aquí, me estoy dando cuenta ahora que lo quería haber dicho la primera frase del canal y se me ha olvidado, la voy a leer ahora. Una frase de Lovecraft, dice: la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Así abre H.P. Lovecraft su libro
El error sobrenatural en la literatura, un estudio donde analiza el terror a lo largo de la historia, el folclore, el terror moderno, etc. Me he dejado para el final este libro de Stephen King, no sé si fue el último que leí, Historias fantásticas, que la verdad como cuentos de terror era bastante inferior a este otro, al del Umbral de la Noche. Y creo que no he vuelto más con Stephen King y voy a contar por qué no volví. Lo están reivindicando mucho ahora y creo que tengo curiosidad por volver. Con libros, por ejemplo, como Apocalipsis, que me llama bastante la atención. Una cosa importante de este libro es, por ejemplo, que la contraportada leí esto. Dice, el maestro del terror nos vuelve a brindar unas páginas inolvidables escritas en su mejor estilo, siguiendo la tradición de Poe, Stevenson o Lovecraft. Vale, Poe yo le conocía, los cuentos de Poe había leído algunos, leí esto también de adolescente, narración de Arthur Gordon Pym, que es una narración de aventuras, también hay terror porque son unos marineros que acaban en la antropofagia. Hace un año o dos leí todos los cuentos de Poe. Había algunos que estaban ya pasadísimos, que no me gustaron, la verdad, pero claro, Poe tiene cuentos como El gato negro, El pozo y el péndulo, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, posiblemente el primer zombi de la literatura, El hombre de la multitud o Berenice sobre el mito de los vampiros. Vale, entonces a Poe sí le conocía. También ahí te habla de Stevenson. Yo de Stevenson de niño había leído La isla del tesoro, que lo tengo que volver a leer, uno de los libros de mi vida, lo leí con 10 años, uno de los libros que me convirtió verdaderamente en un lector. Y también leí esto, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sobre el tema del doble, que también es un libro bastante bueno que me gustaría volver a leer. Entonces, a Stephen King, esta contraportada de Stephen King me lleva a hablar, a Poe le conocía, a Stevenson le conocía, pero hay un momento que dices, ¿quién es este señor que se llama Lovecraft, que tiene un nombre tan extraño? Entonces, esta contraportada del libro Historias fantásticas, que ya os digo que no era muy bueno, de hecho, yo cuando empecé a escribir, que empecé con 15 años, empecé gracias a este libro. ¿Por qué? Porque yo quería escribir novelas y a los 15 años no me sentía preparado. Pero cuando leí estos cuentos me parecieron tan malos que digo, es accesible escribir así. Empecé a escribir cuentos porque me motivó que estos cuentos no me parecieron muy allá de Stephen King y pensaba en mi inocencia que podía superarlos. Entonces, pero este libro me hizo comprar este. Y esto sí que es un hallazgo. El clérigo malvado de H.P. Lovecraft, las ediciones de Alianza. Lo acabo de mirar antes y es del año 1988. Aquí hay cuentos maravillosos que me encantaron, creo que esto lo leí con 15 o 16 años, empecé a comprar libros de Lovecraft. De Alianza no tengo más porque hubo un momento que me compré estos. El volumen 1 de la narrativa completa de Lovecraft y el volumen 2 de Valdemar, que pesan cada uno un montón. Para mí esto es la Biblia del terror, de lo que tengo en mi biblioteca. Lovecraft me encanta. Hice un viaje a Providence buscando las huellas de Lovecraft. Estuve donde el bar que va a Lovecraft. Me alojé en un hotel en el que salía una de sus novelas. Mis libros de Alianza, un momento que me agobié con el espacio en mi casa, y menos este, que tiene algún cuento que no viene ahí porque está en colaboración con otro y porque fue el primero que me compré, los demás los regalé a algunos alumnos de mi colegio. ¿Y a quién pensé yo que le podía gustar los libros de Lovecraft? Pues me fijé en algunos alumnos que, digámoslo así, no eran los chicos más populares del colegio, no era el capitán del equipo de rugby, precisamente la gente a la que le regalé yo mis libros de Lovecraft, que espero que los hayan leído. Me pasó que yo de adolescente, yo era un lector salvaje, y no tenía guía y leía principalmente terror y ciencia ficción. Leía Stephen King, leía Lovecraft, y a los 19-20 descubrí a Charles Bukowski y cambié mi forma de entender la literatura, empecé a leer solo realismo, leía a los rusos, leía a Dostoyevsky, luego leía a Cervantes, a Hemingway, etc. Me convertí en un lector muy clásico. Y hubo un momento con unos 35 años que dije, ¿por qué dejé de forma tan radical lo que no era realismo? La ciencia ficción, la fantasía, el terror, con lo que me gustaba de adolescente, y volví con unos 35 años, empecé a leer otra vez a Philip K. Dick y empecé a leer otra vez a Lovecraft, y fue cuando me compré esto, que es una maravilla, y me había dejado unos cuentos o libros importantes sin leer de Lovecraft, que me parecen fantásticos. Esto, hay cosas un poco iniciales, me marqué lo que más me gustaba. Hombre, aquí ya está la música de Eric Zahn, por ejemplo, que es un buen cuento, Las ratas en las paredes, La casa habitada, La llamada de Chulut, está aquí en el primer volumen, o sea que aquí ya hay piezas destacadas de Lovecraft, pero yo creo que disfruté más del segundo volumen, que ya están las piezas de madurez de Lovecraft.
El caso de Charles Dexter Watt, que es una novela, me parece fantástica. El color del espacio exterior. Puede que este sea el mejor cuento de Lovecraft y puede que sea el mejor cuento de terror que yo he leído. El horror de Darwin, fantástico. El que susurra en la oscuridad. En las montañas de la locura este me gusta un poco menos. La sombra sobre Eastmount, me encanta. Aquí hay como novelitas, hay una novela larga y novelitas cortas. En el otro volumen hay más relatos. Lovecraft para mí es lo que yo he leído es el centro del canon, al menos de mi canon de terror. Hay gente que dice que es un poco pulp. Borges la había leído y a Borges le influyen en más de uno de sus cuentos, aunque él decía que al final caía en la literatura barata. Pero la literatura barata en Lovecraft es divertida. O sea, esa adjetivación excesiva que tiene a mí me resulta divertido. Siempre me interesa y siempre me hace sonreír. Ya he empezado a sacar aquí libros de la editorial Valdemar. Yo creo que hablar del terror en España, en gran medida, es hablar de la editorial Valdemar. No sé si estos libros llegan a Hispanoamérica, a Latinoamérica, pero espero que sí. Porque realmente buscar libros de terror en mi estantería es buscar libros de Valdemar. Me gustan mucho de Valdemar las antologías que hace, los mejores relatos de terror editados por Valdemar. Y aquí te sirve también para descubrir autores. Estos eran muy clásicos del siglo XIX, Vampirismo de Hoffmann, Balzac, Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, el joven Coleman Brut, que está leído por lo menos en 3 antologías, La muerta enamorada de Theodore Gautier. Este cuento francés es fantástico sobre el vampirismo y uno de los temas clásicos del terror del siglo XIX es un tema religioso, o sea, es decir, la gente tiene un temor real a Dios y un temor real al demonio y además el terror yo creo que adelanta temas, la literatura, como temas sexuales, temas homosexuales, necrofilia, cosas que la literatura seria no podía tratar y eso lo adelanta la literatura de terror. Por lo tanto, yo creo que hay un tema inconsciente en la literatura de terror que es muy valioso. 25 años de terror con Valdemar, fantástico. O sea, es que es difícil en estos libros encontrar un cuento que no te guste. También son muy clásicos, Poe, Ambrose Bierce, Guy de Maupassant, El Orla, que lo he leído varias veces. El Orla lo tengo aquí también. El Orla es otro cuento francés sobre una especie de locura, posesión, etcétera, que también está muy bien. De hecho, hay unas obras completas de cuentos de Maupassant que debería leer. Estos son más clásicos. Luego tiene Valdemar algunas antologías de cuentos más modernos. Aquí ya sale Tomás Ligotti, por ejemplo, que hablaré de él ahora después. Este también tenía cuentos muy interesantes. A veces lo que pasa, me gustan más estas antologías, cuando lees los cuentos de un escritor, tiende a repetirse un poco los estilos, el tono, ya vas captando cómo va a hacer el efecto, de dónde está el fantasma, quién es el monstruo, pero cuando es una antología y son cuentos diferentes, es más fácil que te sorprenda. Y estas antologías de Valdemar, que me queda alguna, son maravillosas. Esta tuve dudas. Una antología de cuentos de terror en el mar, y es fantástica. Y de hecho, te da una idea muy clara de cómo ha cambiado la idea del terror en el mundo. Es decir, ahora lo normal, pensar en un viaje a larga distancia es pensar en un viaje en avión. La gente tiene miedo al viaje en avión, miedo a que se caiga, no sé qué, pero claro, en el siglo XIX el miedo al viaje era en barco, porque se podía hundir el barco, el miedo a lo que había en los océanos, el miedo a lo desconocido. Aquí había cuentos realmente muy buenos. Era uno de Lovecraft. Me gustó, por ejemplo, conocer a William Hobson, que tenía algunos de los mejores cuentos de terror en el mar. De hecho, aquí hay 2, Demonios del mar y Una voz en la noche de Hobson, que son de lo mejor de este libro. De hecho, aquí había algo fantástico. O sea, hay un cuento de Hobson que lo publica en una revista Pool de Inglaterra, de Estados Unidos, y luego hay un señor que se llama Philip M. Fisher, que escribe otro cuento, La isla de los hongos, que es una continuación del otro cuento, porque lo había leído en la revista Pool, escribe otro cuento y lo publica esa revista Pool. Me pareció maravilloso. Aquí había, esta es una antología muy buena, las antologías de Valdemar de cuentos, a quien le interesa el terror, muy recomendables. He dicho ahí que descubrí a Hobson, y Hobson me leí este libro, es una novela, La casa en el límite, una novela sobre invasión de una casa. Me cansó un poco. Es fantástico el prólogo sobre la vida de Hobson, que era un tipo muy interesante. A veces pasa, esto es algo que se comenta con el género de terror, que el género aguanta más el cuento que una novela. Aquí la novela a mí se me hizo excesiva, luego hay un momento como de que el tiempo se dilata, que es un poco locura, y bueno, es una curiosidad interesante, una curiosidad inglesa.
género de terror en gran medida es un género inglés. En estas antologías también descubrí, por ejemplo, a un autor como E.F. Benson, un autor inglés, dice aquí que es de la Sociedad Literaria de Cambridge. Es que La habitación de la torre, que es un cuento que está en esas antologías, es un cuento maravilloso, un cuento de locura sobre sueños, sobre posesiones, y luego ese es el mejor cuento de este libro. Luego lees los demás y están bien, pero no están a la altura. Pero desde luego La habitación de la torre es un cuento perfecto. No sé si estará en internet, pero si queréis leer un gran cuento de terror, leed La habitación de la torre de Benson. Benson era amigo de otro gran escritor de cuentos inglés, que es M.R. James. Aquí están todos los cuentos de M.R. James, que creo que publicó 4 antologías de cuentos. M.R. James escribía los cuentos como la víspera de Navidad, que era una tradición inglesa, leer cuentos. Era un profesor, solo leía a sus alumnos y tiene cuentos fantásticos. Es de los escritores de terror clásicos, de fantasmas, de los más elegantes. Aquí está Corazones perdidos, que es una maravilla. La habitación número 13, El conde Magnus, muy destacable. Lo que pasa es que a veces yo creo que estos libros de todos los cuentos completos hay que intercalarlos con otras lecturas, porque ya digo que a veces es como que se repiten los temas, ¿no? Vale, antologías de cuentos y escritores ingleses muy destacados. Benson y M.R. James, me han hecho disfrutar mucho. Novelas de terror. Pues novelas de terror, esta ya no sé si casi meter la novela de terror, Frankenstein o el moderno Prometeo. Es una novela sobre un médico que puede crear una persona a partir de cadáveres. Es prácticamente una novela de ciencia ficción, es una novela filosófica, escrita por Mary Shelley. Es famoso ese encuentro en una casa de los Shelley, donde estaba también Polidori, el escritor del vampiro, que es la primera novela de vampiros, lo leo aquí. Te dice, escribió Las tormentosas noches de verano entre el 16 de junio y el 19 de julio de 1816. En Villa Diodati, junto con Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley. O sea, hicieron una especie de concurso de quién escribía la novela más terrorífica, y de esa noche, que parecía una broma, salieron 2 maravillas. Salió Frankenstein, el moderno Prometeo, muy recomendable, y El vampiro de John William Polidori, que había leyendas sobre el vampiro, pero si no recuerdo mal, esta es la primera novela de vampiros. Es una novela cortita. Para alguien que conozca más el tema de vampiros quizás se queda corta. Quizá la gran novela de vampiros, la tengo aquí, es Drácula de Bram Stoker, publicada a finales del siglo XIX en Londres, si no recuerdo mal, en 1896. Una novela sobre la irrupción del vampiro de las montañas rumanas en Inglaterra, desde la antigüedad europea hasta la modernidad de Gran Bretaña, escrita todos son cartas, todos son diarios, en todos los personajes escriben de repente en esta novela. Es una novela muy curiosa y que el tiempo ha pasado muy bien por ella. Es una novela destacable, y no solo dentro del género de terror, sino como novela en general. Hablando de vampiros, otro libro destacable de vampiros sería Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, otro de los libros de Valdemar. Tiene varios cuentos. Los otros cuentos que tiene, Té Verde, El familiar, El juez Harton, no están muy allá, no me convencieron demasiado, pero Carmila es una novela sobre mujeres vampiro, una novela que habla del lesbianismo, otra vez de nuevo introduciendo a través del terror temas tabú en la sociedad del siglo XIX. Carmila influyó mucho en las reglas del vampiro que luego va a usar Bram Stoker aquí, en Drácula. 2 novelas de vampiros destacables. Sobre el mito de la transformación de la sociedad en el siglo XIX, además del mito de Drácula, en Inglaterra también hay este otro mito, por ejemplo, El escarabajo de Richard Marx. Esta novela se ha rescatado hace no mucho en Inglaterra y la ha traducido en España, pues como no, Valdemar. Es un mito ancestral de Egipto, a través de mitos antiguos, esa fascinación del final del XIX inglés por Egipto, las tumbas egipcias, las maldiciones. No está para mí a la altura de Drácula, de Stoker, pero es un libro muy interesante, muy curioso. Más libros de Valdemar que tengo por aquí, pues este, por ejemplo, Robert Bloch. Robert Bloch es famoso porque es el escritor de la novela de Psicosis. Es alguien que se dio cuenta que a lo mejor en vez del mito del vampiro o el mito del zombie o algo fantástico, oye, la idea de un psicópata que te persigue con un hacha, pues a lo mejor es muy poderosa también para la psique colectiva. Este es un libro, no probablemente sea, no, hay otra antología en Valdemar de Robert Bloch
Esta es como de cuentos de juventud. Hay cuentos aquí de 18 o 20 años, que es un cuento de vampiros, otro de egipcio. No me acabó de convencer. Una cosa curiosa de Robert Bloch, que creo que sí que estaba aquí, es que era amigo por carta, amigo epistolar de Lovecraft, que el círculo de Lovecraft, a ver si me leo más autores de este círculo. En el círculo de Lovecraft se escribían cartas, se escribían cuentos de terror. Robert Bloch era más joven que la gente de este círculo. Escribía a Lovecraft para decirle que si le podía usar de personaje en un cuento y matarle. Y Lovecraft le dijo que adelante, encantado. Y luego Lovecraft le volvió la broma a Robert Bloch y hay un cuento en la antología esa que he sacado antes, las obras completas, donde mata a un joven escritor, Lovecraft, que sería Robert Bloch, y esto es una fantasía maravillosa, estos cuentos entre escritores que se conocían por carta y se asesinan unos a otros. Otra cosa curiosa, esto ya viene del mundo también anglosajón, sobre todo Estados Unidos, otra antología estupenda de Valdemar. Los hombres topo quieren tus ojos y otros relatos sangrientos de la era dorada del pulp. Hay aquí una introducción sobre este libro de un gran conocedor de la literatura fantástica y de terror, que es Jesús Palacios, que te explica lo que era la White Tale. Los cuentos son cuentos aparentemente fantásticos, aparentemente que pasan cosas irreales, pero luego siempre hay algo que lo explica de una forma racional, aunque alocada, porque siempre son locos escapados de un manicomio, por ejemplo. Aquí hay uno, los hombres topo quieren tus ojos. Este es, como diría César Aira, era tan malo el cuento que era buenísimo, es una genialidad. Es divertidísimo, es como si lo escribe Edgar Allan Poe puestísimo de ácido, o César Aira rompiendo con todos los géneros. Este libro lo que pasaba era muy divertido, pero como al final Weird Tale era un género como muy codificado, o sea, es decir, que al principio había aparentemente una explicación fantástica que se transformaba en una explicación poco verosímil pero realista, uno ya adelantaba lo que iba a pasar en el cuento. Y es divertido, o sea, son cuentos, tiene algunos que, ¿sabes? Ya la idea es a la literatura como diversión, como locura, como diversión, como dejarse llevar, y a mí eso es algo que me atrae. Alguna vez me gustaría escribir algo así, la verdad. Más cosas que tengo por aquí. Ya estoy diciendo que realmente la literatura de terror es una cuestión prácticamente del mundo anglosajón, que en el mundo, por ejemplo, en español, se han copiado cosas del mundo anglosajón, ha llegado algo. De escritores de terror en España conozco poco, la verdad. Por ejemplo, puedo destacar en Latinoamérica Aura, de Carlos Fuente, una novelita corta que estaba muy bien, de fantasmas. Esta la prohibieron hace unos años en un colegio, porque se quejaron algunos padres, en un colegio en México hace unos años, hace a lo mejor 20 o 15 años, y se volvió a hablar de Aura, que me alegro que por ese escándalo ridículo se hable de este librito de Carlos Fuente, que estaba muy bien. José Bianco, en Argentina, los argentinos siempre han tomado los géneros estos aparentemente populares norteamericanos, la ciencia ficción o el terror, le han dado un giro muy interesante. Estas dos novelas que tenía aquí, Sombra suele vestir, y si no recuerdo mal, que lo tapa la solapa, el otro se llama Las ratas, pues eran unas novelitas de terror que además, eso no me ha pasado nunca. Acabé de leer esas novelas y las volví a leer porque me di cuenta que estaba, en la relectura ganaban, porque como empezaba en media res el relato como con sobreentendidos, y al principio no entendías muy bien qué pasaba, cuando lo volvías a leer estaba muy bien. Pues José Bianco, estas novelitas de terror, que las admiraba Borges, están muy bien. En esta línea de argentinos que escriben terror de corte anglosajón, pues Elvio Gandolfo, este libro, Dos mujeres, el único que se puede encontrar de Gandolfo en España, está muy bien. Es esa idea de la mujer fascinante, pero que a la vez hay algo extraño en ella, que es muy también Lovecraft y muy del género de terror, está también muy bien. En Latinoamérica, por ejemplo, pues, escritoras modernas, Mónica Ojeda, Mandíbula, que no acaba de ser fantástico, pero sí hay unas chicas que quieren estar en contacto con una entidad no real y bordea el género, es terror, pero bordea el género fantástico, no fantástico. Esta es una novela de terror de esta escritora